Recuerde, firmes en la fe. Y esto va de la mano con la importancia del templo. Escuchen bien esto. No puede haber personas que estén firmes en la fe si no se le da importancia al templo. Escuchen esto. Nuestro tema se llama firmes en la fe, pero no puede haber personas firmes en su fe si no le dan importancia al templo. Porque ¿dónde vamos a crecer en la fe? En el templo. En el templo. Y mire, aquí Jesús, recuerden, todo esto que hemos estado viendo, ¿en dónde lo enseñó? En el templo. En el templo, ahí estaba en el templo. Ahora, capítulo 13, porque ya terminamos el capítulo 12, capítulo 13, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 4, por favor. Vamos a leer, dice así: saliendo Jesús del templo, les dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Hasta ahí nada más. Escuchen bien esto, porque pareciera muy sencillo que dice uno, bueno, en el templo se salió del templo. Pero ¿por qué se salió del templo? Cuando llegó al templo, llegó enojado, airado. Dice que golpeó a los cambistas, a los que vendían las palomas, vendían todo eso, los golpeó. Y les dijo: la casa de mi padre será llamada casa de oración. Ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y eso estaba duro, estaba airado Jesús. Con todo y eso, Jesús volvió al templo y empezó a enseñarle a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Allí estaban los grandes líderes espirituales de Israel, allí estaban. El sacerdote los sacerdotes y el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos. Allí estaban todos. Y allí en el templo estuvo Jesús enseñando. ¿Qué hicieron todos esos hombres con la enseñanza de Jesús? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué hicieron esos hombres con la enseñanza de Jesús? Pues lo cuestionaban. Cuando alguien cuestiona, escuchen bien esto, cuando alguien cuestiona una enseñanza, es porque lo está rechazando. ¿Sí? Puede tener argumentos, pero lo está rechazando. Pueden ser buenos o pueden ser malos. Sí, porque hubo buenos. Pero está rechazando algo. Cuando hay un cuestionamiento a una enseñanza, lo está rechazando. Puede ser bueno, pero puede ser malo. Ahora, escuchen bien esto. Cuando Jesús, después de que cuestionaron, le preguntaron y no quedaban satisfechos, después se acuerdan ustedes, Jesús le preguntó a ellos. Y por último agarró a sus discípulos y se sentó él en el atrio de las mujeres frente a las ofrendas, a los ofrenderos. Se sentó y miró la actitud de los líderes, porque les estaba enseñando a sus discípulos, acuérdense. Y ahora salen del templo y miren lo que dice el versículo 1. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo unos, en los otros evangelios se dice que fue Pedro. Pedro fue el que lo abordó y le dice: mira qué piedras y qué edificios.
resalte en su Biblia electrónica, resalte la palabra mira. Porque aquí viene la importancia. Aprendemos por lo que vemos y por lo que oímos, ¿verdad? Bueno, Pedro, imagínense que estaba enseñando en el templo, pero mira, Señor, la majestuosidad de este edificio. A veces todo lo suntuoso que pueda parecer un edificio no es lo santo que puede ser. A veces es corrupto, inmundo, lugar donde aparenta tanta santidad. Imagínense que Jesús estuvo en el templo y trató de enseñar, trató de que la gente entendiera lo que Dios quiere para la casa de Dios. ¿Sabe qué? La gente no lo entendió, lo rechazó. Y por eso se salió. Pero imagínense un discípulo que le está enseñando ahí, porque esta enseñanza era para sus discípulos. Con todo y esto, los discípulos no entendían. Los seres humanos somos a veces duros, dice la Biblia, duros de servicio. Duros. Porque imagínense el maestro, o sea, yo entiendo de que, por ejemplo, les enseño y al otro día les pregunto y no entiendo, pues soy Pedro. Soy un simple mortal igual que ustedes. Pero imagínense tener a Jesús, el Dios eterno hecho carne en medio de ellos, y que Él les enseñe la palabra. Y sabe que no enseñó, porque Pedro sale, maestro, mira qué hermoso edificio, mira las piedras, las habían labrado con una delicadeza. Dicen los comentaristas bíblicos, que era tal la hermosura de ese templo, que la gente extranjera era atraída, y había un lugar a donde lo decoraron con oro. Era tal el resplandor del oro que había en ese lugar, que todo el mundo se quedaba impactado, sorprendido. Y es cierto, fíjense que en Oaxaca hay un templo que se llama una iglesia, dice la tradición, una iglesia, pero es un templo, un edificio que se le llama la iglesia de Santo Domingo. Y sus decoraciones son de oro. Entonces la gente va y qué padre, qué maravilla. Impacta. Bueno, algo similar pasó con Pedro. Pero aquí a quien quiere impactar es a Jesucristo. Le dice, mira, qué piedras y qué edificios. Y Jesús le responde, miren, dice, Jesús respondiendo le dijo, ¿ves esto? Chequen esto, mira. Ahora resalte, ¿ves? Resalte esas dos palabras, mira y ves. Porque estas dos cosas nos determinan visión. Una visión material, terrenal, carnal, o una visión espiritual, una visión celestial, una visión eternal. Eso lo determina, hermanos. A veces nosotros nos sentimos victoriosos, vencedores, porque tenemos victorias terrenales, carnales, temporales. Somos muy cortos a veces de visión. Pedro tenía una visión materialista. Jesús lo que quiere enseñar es una visión espiritual. La visión de Pedro termina con la muerte. La visión de Dios, la visión de Jesús es espiritual y es eternal, sigue para siempre. Ahora tomen en cuenta, por favor, están saliendo del templo. Dice, no quedará piedra
sobre piedra. ¿Ves estos edificios tan grandes? Toda esa majestuosidad se va a acabar, por más hermoso que sea. Siempre recuerdo y les digo que es una de mis experiencias más grabadas en mí, porque cuando yo de pequeño llegué a Córdoba, Córdoba era pequeña, una ciudad pequeña. Nosotros vivíamos en el barrio de San Miguel, ahí era el barrio, no era la colonia, no. Hoy dicen en el centro de Córdoba, no, vivíamos en el barrio de San Miguel. Pero llegamos y ahí por las cumbres de Apulcingo, pasando, viniendo de allá para acá, pasando las cumbres, pasando a Apulcingo, ahora está hay un puente de la vía del tren, pasando ese puente, hay una curita, a mano derecha se ven unas ruinas ahí. Cuando yo era niño, esa hacienda era funcional, estaba funcionando. Y a mí me impactaba porque veía yo gente a caballos, veía yo los jeeps, unos carros viejitos, pero de esos, pues ya hubiese querido uno de esos en ese entonces, bonitos, caballos y todo. No, hombre, yo decía, yo así quiero mi rancho. Soñaba yo, ¿no? Yo así quiero mi rancho con caballos y toda la cosa. Era un sueño guajiro. Hoy usted va a ver ese rancho o esa hacienda y es ruina. Todo lo hermoso que había se acabó, porque todo lo material es temporal. ¿Todo lo material qué cosa es? Ahora, yo quiero que veamos en el libro de Eclesiastés que Salomón nos muestre, que nos aclare un poquito la visión de lo terrenal y de lo espiritual. Miren, dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 que aunque nosotros somos materia, somos material y somos temporal, Dios puso en nosotros eternidad. Mira, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón, en el espíritu. ¿Ha puesto qué cosa? Eternidad. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Como somos temporales y aunque Dios ha puesto eternidad y nosotros no alcanzamos a entender todo lo majestuoso que hay en lo espiritual, lo eterno. Nosotros a veces nos pasamos la vida como Pedro. Vemos solamente lo material, vemos lo temporal, vemos lo carnal. Pero eso es muerte. Sin embargo, lo espiritual, lo eternal es vida, hermanos. Miren, vamos a ver Eclesiastés 1.3, por favor. Quiero que lo vean ustedes. Eclesiastés 1.3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre? Escuchen bien esto. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo que se afana debajo del sol? Ahora, alguien busque por favor la versión NBI, o sea, la nueva versión internacional, y si lo puede leer, por favor, a ver, ayúdenme porque vean lo que dice. A ver, ¿lo tiene o no? 1.3. 1.3. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Ahora, vean nada más rápidamente, nos vamos al mismo Eclesiastés capítulo 1, versículo 14. Léelo por favor en esa versión. Si no, pues no. 14, ¿verdad? Sí. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Fíjense lo que dice. Pude darme cuenta de que no tiene ningún sentido nada de lo que se hace en este mundo. Todo
como querer atrapar al viento. Lo estoy leyendo en una versión que se llama la versión lenguaje actual. Todo es como querer atrapar al viento. Cuando tenemos una visión solamente terrenal, material, carnal, hermano, nos enfocamos en cosas que van a perecer por más que digamos, pero está bien hermoso. Todo eso va a perecer. Ahora, rápidamente, porque nada más quiero que veamos las dos visiones. Porque acuérdense que Pedro estaba mostrando el templo. Jesús le dice, ¿ves todo esto que le va a pasar? Todo eso va a caer, todo va a perecer. Ahora, ahí mismo Eclesiastés 2:15, por favor. Vean, esto lo dice Salomón, el sabio, y pues si lo dice Salomón, hermano, tomemos en cuenta porque dice que para sabios, Salomón, ¿verdad? Así que dice, me puse a pensar, ¿qué gano yo con ser tan sabio? Si al fin de cuentas moriré igual que los tontos, esto no tiene ningún sentido. ¿Qué gano yo? Cuando nos enfocamos solamente en lo terrenal, en lo temporal, hermano, Salomón podía uno decir, wow, pero mira cuánto tiene, mira todo lo que ha adquirido. Y dice Salomón, pero usted es tonto. Y dígame si no, imagínense que Pedro dice, wow, qué piedras, qué hermosura, mira nada más, pues, Jesús. Y lo que le está respondiendo Jesús, eso es tonto. Dice, ¿ves? Dice, eso no va a quedar piedra sobre piedra, no va a quedar. Y aquí es donde yo quiero que veamos, porque nuestra visión, cada uno, yo sé que cada uno de nosotros tenemos una visión, pero tenemos una visión espiritual o una visión carnal, tenemos una visión eterna o una visión temporal. Quiero que vaya al libro de Hebreos rápidamente para que veamos. Mire, hubo gente del antiguo pacto que tuvo una visión que a veces nosotros los cristianos, que deberíamos de tener una visión espiritual más clara, no la tenemos. Miren, en Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 15, vamos a leer, dice, todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir cosas que Dios les había prometido, pero como ellos confiaban en Dios, las vieron. Escuchen bien, no las recibieron, pero ¿qué cosa? Tuvieron visión. Escuchen bien esto, dice, las vieron desde lejos y se alegraron. Cuando tú tienes una visión celestial, no terrenal, no material, no temporal, sino una visión celestial, lo ves y eso produce alegría, gozo en ti. Escuchen bien esto. Dice, se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban como extranjeros. Estamos de paz. Dice en esta versión, dice, estaban de paz. Sabían. Es que cuando tú sabes es cuando la visión cambia. Sabían, dice, que estaban de paz, que eran como extranjeros. Versículo 14 dice, queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país o una patria, dice en otra versión, dice una patria mejor, ¿en dónde? Celestial. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es nuestra visión? ¿Qué visión tenemos? ¿Una visión terrenal o una visión celestial? ¿Estamos invirtiendo en lo espiritual? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos alegramos cuando vemos las cosas que Dios dice o solamente estamos enfocados en lo temporal, en lo nuestro? Miren, dice aquí que ellos buscaban una patria, pero no de donde salieron, porque para eso, dice en la otra versión, dice, les daba tiempo de volver, pero ellos ¿qué buscaban? Una patria celestial. ¿Una patria qué? Celestial.
En el 11:16, quiero que lo vean, dice: lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no se avergüenza de que lo llamen. A ver, ¿qué cosa es lo que Dios nos ha preparado? Una ciudad celestial. ¿Y nosotros qué queremos? No, tenemos que nosotros buscar lo espiritual. Pero esto, por eso yo les aclaré que pongan atención. Pedro decía: mira, Señor. Y Jesús le dijo: no, ve, todo esto va a caer. Que tu visión no sea lo terrenal, que tu visión sea lo espiritual. ¿Cómo le dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 1 del versículo 3? A ver, ¿cómo dice? ¿Se lo saben de memoria? A ver, ¿cómo dice Efesios 1:3? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo Con toda bendición en lugares celestiales. pero con toda bendición material. Con toda bendición espiritual. Cuando una persona tiene una visión espiritual, se siente completo, se sabe completo, sabe que no tiene falta de nada. Lógico que si tenemos una visión temporal, material, terrenal, ¿sabe qué? Nos falta muchísimas cosas. Ya vamos a estar bien viejitos, ya vamos a estar muriendo y vamos a estar comprando cosas porque nos van a faltar. Me acuerdo mucho de una ancianita que la vi en Walmart y compró unas tacitas. Iba delante de mí en la caja y de pronto voltea y me dice: ay, don, estas tacitas están en oferta, no sé si las vaya yo a usar. Pero uno siente que nos hace falta, dice. Imagínense, tiene tazas que ya no va a usar por la edad, no va a usar, pero quiere comprar porque siente que le hace falta. Ahora, nos causa risa eso, que así somos. Muchas de las cosas que tenemos cuando iniciamos no las teníamos, como matrimonio, pero sentimos que nos hacen falta muchas cosas, ¿verdad? Entonces, tome en cuenta esto, depende de la visión determina nuestra actitud. Que Pedro se sentía orgulloso de eso y sentía que era lo máximo. Sin embargo, Jesús le dijo: ¿sabes qué? No va a quedar piedra sobre piedra. Ahora, en esta porción de la escritura quiero que quede claro, porque a veces cuando empieza uno a leer ahí en Marcos capítulo 13, empezamos a tener una expectativa de todos los sucesos apocalípticos que habla hay Marcos 13 del 10 en adelante, o del 8 en adelante, o Apocalipsis, todo eso, y empezamos a tener una visión así como que, por ejemplo, ahorita que viene la guerra, que está la guerra de Israel, todo el mundo dice: el reloj de Dios, se va a acabar el mundo, se va a terminar, ya llegó el fin. Hermano, todo el tiempo ha habido guerras, ¿o no? Lo que Jesús estaba hablando aquí, estaba hablando de ese momento. Porque en el libro de Mateo, si ustedes lo leen en casa, no va a dar tiempo mostrarlo, pero en el libro de Mateo, hermanos, le decía Jesús a ese pueblo, le decía: esta generación no va a terminar si no va a haber eso. ¿Sabe cuánto cuesta qué tiempo dura una generación? ¿Qué tiempo dura una generación? 80 años, ¿no? 70 años, dice. 70 años. ¿Sabían ustedes? 33 años de Jesús en el ministerio, y 40 después, a los 70 años. ¿Saben qué pasó? Si saben la historia, a los 70 años vino Tito, el comandante del emperador de Roma, y destruyó Jerusalén, arrasó con todo y tumbó el templo, lo acabó. Toda esa hermosura
que estaba jactándose Pedro, acabó en ruinas está. Solamente queda un muro. ¿Han oído ustedes del muro de los lamentos? Ahora, les compartía yo algo y quiero retomar un poquito de lo del viernes. Les decía yo que Deuteronomio 28:7, ¿alguien se lo sabe rápidamente? Deuteronomio 28:7, a ver cómo dice. Deuteronomio 28:7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¿Quién nos va a derrotar? ¿Los enemigos? Jehová. Jehová derrotará a tus enemigos. ¿Por qué no derrotó a los enemigos de Israel ahora por Rusia? ¿Por qué no los derrotó? Si es un ejército clandestino, ni siquiera tiene un ejército bien estructurado, que digamos tiene armamentos del primer mundo. No, es un ejército clandestino. ¿Cómo es posible que pudo traspasar todo su escudo que tiene? Que dicen que es el quinto ejército más poderoso del mundo, Israel. Con toda la tecnología, con todo el avance que tiene, ¿cómo es que pudo traspasar? ¿Y dónde está Dios? ¿Acaso Dios no tiene cuidado? Les digo que yo oía una frase que me llamó la atención, porque el día jueves vine a mi enseñanza y mientras estaba yo ahí en el parquímetro queriendo meter mi pago, estaban delante de mí otras personas y estaban diciendo: oye, ¿ya oíste eso de la guerra de Israel? Sí, todo eso es un mito, es la palabra que me dijeron que oí. Todo es un relativismo, es un como dijo este hombre. Simulación. No, subjetivo, digo. Todo es subjetivo. Dios dice que va a cuidar de su pueblo, y según Israel es su pueblo. ¿Y dónde está el cuidado? A ver. ¿Dónde está el cuidado de Dios con Israel? Y ustedes no me van a dejar mentir. Ustedes tienen teléfonos, ven computadora, televisión, ven todos los medios electrónicos. ¿Verdad que los grandes líderes espirituales cristianos nos están invitando a que oremos por Israel? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué han orado? ¿Por qué han orado? ¿Han orado por Israel o sí o no? Sí, para que se arrepientan. Hermana, ya lo sabe. Pero todos los demás, bendecimos a Israel, protégelos, cuídalos. Señor, guarda a tu pueblo. Tú hiciste pacto, güey. Dice Proverbios que no hay resultados sino por consecuencia de algo. Si vivimos algo, escuchen bien, es por consecuencia de algo que hicimos. Y les decía yo, cuando supiera mi esposa, lo primero que hicimos es perdonarnos. Ni siquiera podíamos decir: ay, es que la de malas. No. Algo hicimos mal. ¿Y qué tenemos que hacer cuando algo se hace mal? Eso lo saben. Lo primero hay que... Sí. Segundo de Crónicas 7:14, ustedes se lo saben de memoria. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscare mi rostro, yo iré y sanaré su tierra. No oremos para: ay Señor, tú que hiciste pacto con Israel, guárdalos, protégelos. No. Oremos para que se arrepientan. Fue Romanos 1:24, ¿no? Por lo cual también Dios entregó a la inmundicia en las concupiscencias. Sí, dice que cuando la gente hace lo malo, Dios los entrega. El pueblo de Israel, saben ustedes que están promulgando leyes fuera de la Torah, fuera de la palabra de Dios. Ellos están aceptando leyes como los otros países. Israel no se tiene que parecer a los demás países.
Israel es un pueblo único porque tiene pacto con Dios. Dios tiene pacto con ellos, pero ellos tienen pacto con Dios. ¿Cuál es su pacto? Guardarán la ley de Dios. Y ellos agarran muchachos porque están promulgando leyes a donde nos vamos a parecer a los demás del mundo. También aquí hay libertad. ¿Saben qué estaban celebrando? A ver, díganme qué estaba celebrando el pueblo de Israel rápidamente. Fiesta de Yom Kippur. En esa fiesta le dan gracias a Dios por haberlos salvado, por haberlos perdonado. Son 7 días. Y Yom Kippur quiere decir el día agregado, el 8º día, la fiesta de Yom Kippur, donde dan gracias. ¿Saben qué hacen con la Torah? La besan, se hincan. Es día de ayuno, no trabajan. Le dan gracias a Dios porque un día más se quedó Dios con ellos. Esto es cuando se estableció por medio de Moisés, cuando fue al monte de Sinaí, cuando recibió las tablas por segunda vez. Ahí ustedes lo leen. Hermano, era tiempo de ayuno, de oración, de gratitud, de leer la palabra, de darle gracias a Dios por la palabra. Tenían fíjense lo que el diablo hace, fíjense. Dios dice en el libro de Hechos que en los postreros días Dios restauraría el tabernáculo de David. El tabernáculo de David no fue un templo, el tabernáculo de David era una tienda donde era como una carpa y podían entrar libremente para adorar a Dios, para oír de la palabra. No había muros, no había divisiones. El tabernáculo de David fue una tienda. Podían entrar libremente. Dios dice restaurar. ¿Sabe qué cosa hizo esa gente? Un tabernáculo en el desierto. Pero no tabernáculo para adorar a Dios. Había alcohol, había música. Vean ahí los videos. Y nosotros vamos a pedir a Dios, proteja al pueblo de Israel. Mira, están haciendo lo malo, pero protege. Hermanos, ¿dónde está? ¿A quién queremos engañar? ¿Saben? No hay nada que vivamos los seres humanos, sino como consecuencia de nuestras acciones. Dios es fiel, no es, ¿cómo decían? No es ¿qué palabra que me mencionaste? No es subjetivo su palabra, es verdad, son verdades absolutas. Pero en nuestras acciones cambian. Pueden preguntar, ¿usted cree que cuando nos ven no dicen, ¿y ese es un cristiano? ¿Y ese es el que cree en Dios? Sí, pero el problema no está en Dios, el problema está en lo que hacemos nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Estamos creyendo a Dios? ¿Qué visión tenemos? ¿Sabe qué? En este pasaje del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, retomo el Evangelio de Marcos, capítulo 13, y quiero que vean ustedes, lo primero que Jesús dice, cuando ve que Pedro tiene una visión terrenal y que no tiene una visión espiritual, miren lo que dice Marcos, por favor, capítulo 13, versículo 5, dice, tengan cuidado de que nadie les engañe. Voy a leerlo en la otra versión, perdón, porque estoy leyendo en la versión lenguaje actual, no la versión internacional, perdón. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad, ¿qué cosa dice? Mirad que nadie Mirad que nadie nos engañe. Empieza con una advertencia. Es tan importante esto del templo, hermanos, que lo primero que tenemos que ver es que nadie nos engañe. Imagínense esa gente, guías espirituales, estaban engañados, estaban ahí en el templo y sacaron la gloria de Dios, sacaron a Jesús del templo. Que a veces, ay, todo bonito, sí. Pero ¿para quién hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Jesús
Es el centro de todo, hermanos. Y Jesús dice, mira, mira, que no te engañes. Subraya la palabra mira. Porque se acuerda usted que hablamos de visión. Mira, que cuando alguien está engañado, hermanos, su visión está torcida, está pervertida. Lo material es lo que es centro de todo. No tiene una visión celestial. Mire, versículo 9, por favor, ahí 13:9. Escuchen bien lo que dice. Dice, y otra vez subraya la palabra mira. Jesucristo le empezó a decir a Pedro, ve. Pero luego dice, aquí también dice, versículo 9, dice, pero mirad por vosotros. Subraya la palabra. Subraya la palabra, mirad. Mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a concilios de las sinagogas, os azotarán delante de gobernadores y de reyes, y llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Mirad por vosotros mismos, mirad que nadie os engañe, mirad por vosotros mismos. Miren qué visión tienen. Versículo 21, 13:21, por favor. ¿Saben qué van a empezar? Cuando no hay visión empieza, no me voy a cambiar de iglesia, voy a ir a otro lugar. Y dice, mirad que nadie os engaña, porque dice Abraham en aquellos días, dice, mirad, que te van a decir, mirad, aquí está el Cristo. ¿Sí o no? Subraya otra vez la palabra mirad. Mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis. ¿Alguien sabe dónde está Cristo? Entre los martes. ¿Cómo? ¿A dónde, hermano? Sentado en la diestra de Dios. Está a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? En nosotros. En nosotros. A ver, 1 Corintios 6:19, a ver cómo dice. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¡Hey! ¿Cómo dice 1 Corintios 6:19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis y no es vuestro? ¿Verdad? ¿Nuestro cuerpo qué cosa es? El templo. Hermanos, Dios no está aquí, está allá. Cuando nosotros nos reunimos, dice que nosotros cada uno somos como piedras vivas edificados para que hagamos una casa de Dios. Pero Jesucristo vive en nosotros. Jesucristo vive en nosotros. Regresamos a Marcos 13:23, por favor. Estad alertas y ved que os he dicho todo esto de antemano. Estén alerta. Mas vosotros, dice, mirad. ¿Sí estamos ahí en el 23? Sí. Esa palabra mirad, hermanos, nos habla de la visión que nosotros podemos tener. Pero rápidamente vamos al 13:28. Dice que nosotros aprendamos, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aprended. Versículo 33, por favor, vamos. Marcos 13:33. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Hermanos, nuestra visión no solamente tiene que ser terrenal, nuestra visión tiene que ser celestial, nuestra visión no tiene que ser carnal, tiene que ser espiritual, nuestra visión no tiene que ser temporal, tiene que ser eternal. Este templo va a llegar un momento que no va a ser destruido. Hay una patria que nos está esperando. Aunque aparentemente somos temporales, Dios puso eternidad en nosotros. Pero ¿saben que si logramos tener una visión espiritual, vamos a dejar de enfocarnos solamente en lo material? Mire, dice aquí que velemos, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Eso es lo que sí tenemos que tener en cuenta. Porque a veces nosotros pasa algo curioso en el pueblo de Dios. Como recuerdo que en la guerra de Estados Unidos contra, ¿cómo se llama el pueblo este? Irak.
con Irak, cuando decían la guerra de la madre de todas las batallas, la guerra del desierto, decían tremendo. Yo iba a la reunión al templo, siempre, allá teníamos reunión todos los días, diario iba yo a la reunión. Íbamos a veces así como ahorita nosotros, así se llenaba el templo. Y yo decía, wow, ahí estábamos perseverando. El pastor era un hermano bien tranquilo, ahí estábamos, pero un buen día yo de pronto fui a vender pan y llegué corriendo, porque llegaba yo a la hora, yo suspendía mi venta de pan, iba yo a la reunión, y entonces me acuerdo que cuando llegué, ahora sí no hay lugar para mí, me quedé a la puerta. Estaban todos sentados y había gente parada y todo. Y yo digo, ¿por qué no me dijo el pastor que había un convivio? Porque siempre cuando hay convivio, ahí sí se llena. Y yo dije, el pastor no me dijo que había convivio. ¿Y ahora qué? No empezamos a cantar y alabamos a Dios y no, hombre, entre un montón es bien bonito alabar a Dios. ¿Ah, bueno? Por eso ustedes bien vengan. ¿Sí? Alabamos a Dios y todo, y después la prédica. Ya terminó, ya empezó el pastor, vamos a orar para hacer despedidos. Pero de pronto se levanta un chilito que andaba por ahí, retego. Se levanta y dice, hermanos, vamos a orar por Israel, porque la guerra se ha desatado. Y empezó a llorar y de pronto todo el mundo, sí, hermanos, oremos. Se doblaron todos de rodillas y empezaron a orar. Y vamos a orar. Pero yo no sabía por qué. Hasta en la noche yo oí el noticiero, porque aquel entonces solamente había una televisora que transmitía noticias. Pues a la noche yo oía las noticias. Israel está en guerra contra Irak. Estados Unidos está atacando a Irak. ¡Wow! Y yo dije, con razón se llenó el templo. Bueno, hoy cuando menos ni eso los movió, ¿no? Pero hermanos, escuchen bien esto. Vean lo que pasó con Israel. Tanto fue el rechazo de la gente cuando Jesús, el Dios hecho carne, estaba en el templo, que Jesús salió del templo. Esa profecía estaba dicha. Mira, quiero que vaya al libro de Zacarías, por favor. Quiero que vaya al libro de Zacarías. Ezequiel 10:4. Zacarías. Ezequiel 10:4. Ahorita vamos a Zacarías, pero Ezequiel 10:4 dice así. Entonces la gloria de Jehová se levantó de encima del querubín, el umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Les preguntaba yo, ¿qué es la gloria de Jehová? Alguien que me diga. El carácter de Dios, la presencia de Dios, pero el carácter, las cualidades del carácter de Dios, el amor, el perdón, el poder, todo eso. Dijimos, cuando Dios creó a Adán, ¿qué cosa? ¿De qué lo vistió? Sí, de su gloria. Lo vistió de su gloria y tenía el carácter de Dios, de tal manera que cuando el león venía, él no tenía que tener miedo, porque él tenía el poder. ¿Sí? Cuando Adán pecó, ¿qué es lo que perdió? La gloria de Dios. Escuchen bien esto. La gloria de Dios. El pecado, dijimos, ¿qué es lo que nos roba? El carácter de Dios. Vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que nos roba el pecado? Por ejemplo, si alguien me increpa y me airo, estoy perdiendo la gloria de Dios. Pero esa gloria de Dios, dijimos, se hizo carne. ¿Sí o no? ¿Dice la Biblia o como digo yo? San Juan 1:14.
San Juan 1:14, y aquel verbo o aquella palabra fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, ¿qué cosa era? La gloria del Padre. Y vimos su gloria, la gloria del Padre. Jesucristo es el carácter de Dios. Sí, porque él dijo, si me han visto a mí, No han visto al me han Padre. visto a mí, han visto al Padre. Querías conocer el amor de Dios, tenías que ver a Jesús. Querías ver el poder de Dios, tenías que ver a Jesús. Querías conocer el perdón de Dios, tenías que ver a Jesús. Porque la gloria de Dios es el carácter de Dios. Y él dijo, lo que veo al Padre, eso me Ahora bien, imagínense, la gloria del Padre estuvo en el templo. Porque aquel verbo se hizo carne. ¿Y en dónde estaba esa gloria? Ahora, esta profecía de Ezequiel, hermanos, miren lo que pasó. Dice, quiero que vayan ahí mismo a Ezequiel 11, 22 y 23, por favor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de él. Recuerden, esto es una profecía. Dice, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. 23, por favor. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso, ¿qué cosa? Sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Cuál será ese monte que está al oriente de la ciudad? Sinaí. A ver, regrese por favor, Marcos 13:1. Sinaí. Marcos 13:1. Regresamos por favor. Dice, saliendo Jesús del templo, dijo a sus discípulos, dice, a ver, vamos a ver, versículo 3, y se sentó, ¿qué cosa? En el monte de los olivos frente al templo. Era una profecía, lo de Ezequiel. La gloria de Dios fue al templo. ¿La quisieron los de Israel? No la quisieron. Ahora yo les dije hace 3 días en una enseñanza, les decía yo, Dios no cambia ni ha cambiado ni cambiará. Cuando el ser humano desecha la gloria de Dios, ¿qué hace Dios? Segundo de Crónicas 15:2, ¿qué hace Dios? Dice, tú me dejas, te abandono. No, pero es que Él prometió. Dios está comprometido con su palabra, es fiel a su palabra, fiel a sus promesas, no a nosotros. Segundo de Crónicas 15:2, donde dice, tú me dejas. ¿Sabes qué? No lo quisieron. Jesús, la gloria de Dios hecho carne, estuvo en medio de ellos. No la quisieron en el templo. ¿Qué hizo Jesús? Se salió. ¿Y a dónde se fue? Al monte. Al monte se fue. Es ahí donde yo siempre les voy a decir, ¿sabes que nadie está obligado a recibir lo que Dios quiere? Llegó en el templo Jesús, estuvo en el templo, y el templo era para eso, para recibir la gloria, para ser edificados, para tener la gloria de Dios. Porque nuestro cuerpo es el templo, y ¿saben qué es lo que Dios puso en nosotros? Su gloria. ¿Dónde vive Cristo? Nosotros. En nosotros. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 16 para que entendamos, por favor. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Pero a ver, versículo para que lo leamos todo. Colosenses 1:16. Quiero que vean esto. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
y Él es la cabeza del cuerpo. Bueno, ahí sigue hablando, pero yo quiero que se brinquen hasta el versículo 24 en adelante. Dice: ahora me gozo en lo que padezco. Escuchen bien esto. Me gozo en lo que padezco por vosotros, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había, escuchen bien, dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Así como Cristo estuvo en el templo y no lo quisieron, sino que Jesús se salió del templo y se fue al monte enfrente. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él puso su gloria en nosotros. Pero quien no quiere la gloria no está obligado, porque Jesucristo a nadie obligó, a los líderes, a los congregantes, a nadie obligó, pero ni los líderes ni los congregantes no quisieron la gloria de Dios en el templo. ¿Qué tuvo que hacer? Sacó a sus discípulos, se fue enfrente al templo. Y eso además garantizó de que iba a destruir el templo. Porque un templo sin gloria, ¿para qué, hermanos? Pero ¿saben ustedes que nosotros también, Dios puso, en este templo puso su gloria? Y Él quiere que todos nosotros manifestemos su gloria. Dice, Cristo en nosotros, la esperanza. ¿Sí así dice o yo lo estoy inventando? Así dice. ¿Cuál es la esperanza? Que en cada uno de nosotros se manifieste el carácter de Dios. Porque eso es la gloria de Dios. Que nosotros perdonemos, que nosotros amemos, que nosotros sirvamos, que nosotros podamos mostrar el poder de Dios. Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ahora, lógico que para eso tenemos que morir a nuestro ego. Porque Pablo llega a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en ti, ¿sabes qué cosa decía Pablo ahí en ese versículo que vimos? Con gozo padezco. Pero tienes una visión terrenal, solamente sufres en el Evangelio. Por eso he dicho, aquel que no deja que Cristo se forme en su vida, el Evangelio va a ser sufrido para él. Pero el que deja que Cristo se forme, el Evangelio lo va a disfrutar. Pablo estaba en la cárcel. ¿Estaba sufriendo? Sí y no. Sí y no. Cristo fue a la cruz, a la muerte. ¿Sufrió? Dice, con el gozo, puesto el gozo delante de él, sufrió. Y Pablo gozaba. ¿Sabe cuándo nos vamos a gozar nosotros? Cuando dijimos que la gloria de Dios es. Que no se vaya al monte, que no se vaya al frente, que esté en nosotros. Nosotros somos el templo. Él puso su gloria en nosotros. Pero miren, escuchen bien esto. Jesucristo aclaró, el templo va a ser derribado. Miren 24, por favor, Mateo 24, 24. De cierto os digo, escuchen bien esto, porque está hablando a la gente que había estado ahí en el templo. Dice, de cierto os digo a sus discípulos, dice, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo lo que Él dijo va a acontecer. ¿En qué tiempo? Esta generación, ¿qué tiempo dura una generación? Mateo 24, 24. Mateo 24, 34, perdón. Si es 24, 34, perdón. Está bien confundiendo con el 2. Necesitamos cambiar esto. Jesús garantizó que ese templo se iba a caer. ¿Por qué? Porque un templo sin gloria, ¿para qué lo quiere uno? Por muy hermoso. Él dijo, va a destruir, va a caerse ese templo.
Ahora, pero ¿por qué va a ser destruido? Porque no quisieron la gloria, no apreciaron la gloria de Dios. Ahora escuchen bien esto, Mateo 23, 38 y 39. Mateo 23, 38 y 39. Quiero que lo vean. Escuchen bien, dice, porque como en los días antes del diluvio. A ver. He aquí vuestra casa os deja desierta. He aquí vuestra casa os es dejada, ¿cómo dice? Desierta. A ver, ¿por qué Jesús decía que la casa de esa gente iba a quedar desierta? Porque ya no iba a haber la gloria. Porque si la casa de Dios es destruida, nuestra casa, ¿cómo va a estar? Destruida. Desierta. Desierta, seca, sin nada. Porque lo que hace importante es la gloria de Dios. ¿A qué venimos a la casa de Dios, al templo? ¿A qué venimos? Venimos a alabarlo para su gloria. Venimos a darle gloria, que su gloria se mueva en nosotros. Recibir de la gloria. Si no recibimos de la gloria de Dios en la casa de Dios, ¿cómo va a quedar la casa? No lo estoy sacando de contexto, vean, antes profetizó que iba a destruir, iba a caer el templo. Y que eso no iba a suceder sino en esta generación, ¿sí o no? Y ya les hice la cuenta, 33 años del ministerio de Jesús, más 40 años después, a los 70 años de la era cristiana, Tito vino y destruyó todo. ¿Cómo quedó la casa de Dios? Derribada. Pero ¿cómo quedó la casa de la gente? Desierta. Desierta. Y les decía, jueguen para que vuestra vida no sea en el día de reposo. Ahí ustedes ahorita, dentro de 8 días vamos a ver la profecía que dijo Jesús. ¿Cómo sería todo eso? Pero hermanos, escuchen bien esto. Valoremos el templo, la casa de Dios, y valoremos el templo, nuestra casa. Quien no valora el templo, con el templo vamos a recibir la gloria de Dios. ¿Cómo va a quedar su casa? Desierta. Hermano, hay cristianos que van tan secos, tan desérticos. ¿Yo para qué voy al templo? No. Yo tengo a Dios. ¿Sabe qué? Se seca. Ahí dice, desierto. Así quedaría la casa. Yo no lo estoy inventando, lo dice ahí la palabra, así que ustedes saben. Dios está esperando que los hijos de Dios manifiesten su gloria. Así como Israel en el mundo entero. ¿Y cómo es posible que un ejército tan poderoso, con armas tan sofisticadas, un ejército pequeñito lo destruyó? Les dije, lean el libro de Josué, capítulo 7, cómo después de haber conquistado Jericó, vino un pueblo pequeño que se llamaba Jai, destruyó, los hizo perseguir y mató a ¿cuántos? A 30 y qué. Ahí ustedes lo ven. Los mató y salieron huyendo. Y Josué preguntaba, pero ¿cómo es posible? Hay anatema en medio de vosotros. Véanlo ahí en Josué 7, lo leen en su casa, del 1 al 9, ahí lo leen ustedes por favor en su casa. Pero escuchen bien esto, Dios está esperando que los hijos de Dios manifiesten su gloria. Rápidamente, terminamos con este último texto, rápido. Romanos capítulo 8, versículo 17. Aunque me faltaron algunos textos, decía un hermano, tengo otros 50 textos más, pero ya no se los doy porque Pablo decía que podemos padecer, este padecimiento momentáneo produce en nosotros un eterno peso de gloria. Wow, cuando tú tienes una visión espiritual, una visión celestial, los padecimientos van a venir porque nadie está libre de eso. Pero ¿sabes qué hace un padecimiento, un hijo de Dios que tiene una visión celestial? Produce en vosotros un eterno peso de gloria. Ahora, escuchen bien, dice aquí, Romanos 8, 17 dice, y si los hijos también somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo, escuchen bien esto, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación es que ojalá y nosotros los hijos de Dios podamos entender cómo Dios puso su gloria en nosotros. Si somos templo de Dios, ¿dónde está la gloria de Dios? Pero ¿cuándo se va a ver? Cuando manifestemos el carácter de Dios. Toma en cuenta, cada pecado le arroba la gloria de Dios. Y Dios está esperando, así como la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, Dios está esperando que nosotros, sus hijos, manifestemos su gloria. Que no tengamos la actitud de esos líderes, que no tengamos la actitud de la gente. No valoraron la gloria de Dios en la casa de Dios, se salió y se fue al monte. Y allí frente al monte les enseñó a sus discípulos, les dio palabras que vamos a estar viendo dentro de 8 días. Pero hermano, valoremos que somos templo de Dios, que su gloria está en nosotros. Amén. Su gloria está ¿en dónde? En nosotros. Nada más en una, los demás no tienen la gloria. A ver, ¿la gloria dónde está? Amén. Eso. Ahora, pónganse de pie. Lloramos a Dios.